Bienvenidos a la clase número 29 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico. Los temas de esta clase incluyen medición de yoduro y bocio endémico. Este es un curso dictado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. A modo de introducción, el yodo es un elemento químico cuyo símbolo es I, su número atómico es 53. Está situado en el grupo de los halógenos de la tabla periódica de los elementos. Al estado elemental se encuentra en forma molecular como yodo diatómico. Está presente en el organismo en pequeñas cantidades, principalmente en la glándula tiroides, y con respecto a sus usos se emplea principalmente en medicina, en fotografía y también se utiliza como colorante. En la naturaleza, el yodo puede encontrarse en el aire, en las aguas y en el suelo de forma natural. Las fuentes más importantes de yodo son los océanos. El yodo en el aire se puede combinar con partículas de agua y precipitar. El yodo en los suelos se combina con materia orgánica y las plantas que crecen en estos suelos pueden absorber el yodo. El ganado y otros animales absorberán el yodo cuando coman estas plantas. El yodo de las aguas superficiales se evaporará y volverá a entrar al aire. Durante mucho tiempo se supuso que los trastornos causados por la carencia de yodo afectaban principalmente a zonas montañosas y aisladas, y a menudo sin acceso al mar, en América Latina, África, Asia y Europa. En el presente, se acepta que representa un peligro en una amplia gama de zonas geográficas, ya que se trata de lugares donde las lluvias, las inundaciones, la deforestación, los cultivos reiterados y la erosión han eliminado el yodo de los suelos. El yodo es un elemento esencial para el desarrollo humano y el desarrollo animal. Está presente en el organismo en pequeñas cantidades, principalmente en la glándula tiroides, la cual contiene la mayor cantidad de yodo almacenada en el organismo, aproximadamente 8 miligramos. Su principal función es la síntesis de hormonas tiroides, tiroxina o T4 y triiodotironina o T3, las cuales son esenciales para el desarrollo del sistema nervioso central, el crecimiento, la termogénesis y diversas funciones adicionales relacionadas con el metabolismo orgánico. Las hormonas tiroides son hormonas derivadas de aminoácidos. Se sintetizan en la parte folicular de la glándula tiroides y son producidas dentro del eje hipotálamo-hipofisario tiroideo. Para ampliar los conocimientos sobre el tema, les recomendamos que visiten el video del curso Bases Bioquímicas de la Endocrinología, también dictado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales. El déficit de yoduro impide la síntesis de T3 y T4, con aumento de TSH y estímulo permanente de la glándula que conducirá a un aumento de su tamaño, situación conocida como bocio. Cuando este déficit es característico de una zona geográfica, se conoce como bocio endémico. Como mencionamos anteriormente, el yodo es un oligoelemento, es decir, se encuentra en los seres vivos en cantidades muy pequeñas, y tanto su ausencia como su exceso puede ser perjudicial. Según la Organización Mundial de la Salud, los requerimientos diarios son: para niños en etapa preescolar, 90 microgramos; para niños en etapa escolar, 120 microgramos; para adolescentes y adultos, 150 microgramos; y para gestantes y madres lactantes, 250 microgramos. Cuando no se cumplen los requerimientos del nutriente, la síntesis de hormonas tiroides es incompleta, resultando en un hipotiroidismo y en una serie de anormalidades funcionales y del desarrollo agrupadas bajo el nombre de trastornos por deficiencia de yodo. Estos trastornos por deficiencia de yodo son diferentes según la edad y más graves cuanto antes se presenten. En el feto producen aumento del número de abortos y partos prematuros, malformaciones congénitas, aumento de la mortalidad perinatal, cretinismo neurológico, deficiencia mental y sordomudez. En recién nacidos produce cretinismo, enanismo, retraso mental, estrabismo, diplejía espástica, bocio neonatal e hipotiroidismo. En niños y adolescentes produce bocio, hipotiroidismo juvenil, retraso de crecimiento, deterioro intelectual, retrasos psicomotores, problemas de aprendizaje y déficit de atención e hiperactividad. En los adultos produce bocio, hipotiroidismo, neoplasias tiroides e hipertiroidismo tras yodoprofilaxis. La disminución de la síntesis de T3 y T4 determina a su vez la disminución de la concentración sérica de las mismas y una mayor producción de TSH,
lo cual estimula el aumento del volumen tiroideo y la captación del yodo por la glándula, permitiendo así normalizar la función tiroidea. El bocio es la más visible manifestación de esta deficiencia. Cuando el déficit es característico de alguna zona geográfica, se conoce como bocio endémico. El mismo resulta de un incremento de la estimulación tiroidea por la TSH para maximizar la utilización del yodo disponible, lo que representa una mala adaptación a la deficiencia de yodo. Hagamos un breve repaso por la historia del bocio endémico en nuestro país, desde las primeras observaciones en 1749 hasta su erradicación. Las primeras experiencias del tratamiento del bocio en Argentina fueron realizadas en 1823 por Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, quien por sugerencia de un médico suizo utilizó iodato de potasio. La ingestión elevada provocaba casos de iodismo y era común la reaparición de los bocios, por lo que este tratamiento fue abandonado. En 1919, después de múltiples experiencias realizadas en Estados Unidos, se había comenzado a reconocer y aceptar que la causa del bocio era la carencia de yodo. En 1924, el Departamento de Salud e Higiene de la Nación envió a Juan T. Lewis, quien fue profesor de la Facultad de Medicina de la UNR, a la provincia de Salta para corroborar el estado del problema. Se halló una prevalencia de bocio de un 87% en varones y del 88% en mujeres. Se recomienda entonces la implementación de la profilaxis con yodo, que a partir de allí se realizó esporádicamente con mayor o menor éxito en varias provincias. En 1930, Hussey manifestó que el bocio y el cretinismo endémicos eran verdaderos azotes de la salud del noroeste argentino y propuso un esquema general para resolver el problema. Desde entonces comenzaron a emplearse diferentes estrategias para la profilaxis del bocio endémico: pastillas semanales de 1 miligramo de yodo, chocolatines yodados e incluso la venta de sal yodada en provincias como Mendoza o Salta. En 1958 se creó la Comisión Nacional de Lucha contra el Bocio Endémico, con Bernardo Hussey entre sus integrantes. En 1965 se realizó una encuesta nacional sobre la prevalencia de bocio en varones de 20 años y en niños en etapa escolar. Provincias como Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja y Neuquén fueron las más afectadas. Con toda esta información y los datos de encuestas locales, se consideró conveniente y necesario legislar una ley de profilaxis con la obligatoriedad de enriquecer con yodo la sal para uso alimentario y humano. Desde 1990 se realizan progresos sustanciales en la eliminación del daño cerebral, garantizando el acceso a la sal yodada de 2/3 de los hogares mundiales. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, el número de naciones afectadas por la deficiencia de yodo se redujo en la última década, pero el problema continúa siendo una gran amenaza para la salud en algunos países. Se considera que cerca de 1.500 millones de seres humanos viven en situación de riesgo de desarrollar manifestación por deficiencia de yodo. Por tal motivo, la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto eliminar este problema mediante el consumo universal de sal yodada. En Argentina, la sal para consumo humano tiene un agregado de yodo de acuerdo a la Ley 17.259, sancionada en el año 1967, la cual obliga a todos los productos de sal a dosificar una parte de yodo en 30.000 partes de sal con el objetivo de prevenir el bocio. Con respecto a la medición de yoduro, la técnica empleada es la espectrofotométrica, de tipo cinética, que se fundamenta en la acción catalizadora del yodo en forma de yoduro, es decir, reduciendo el cerio 4, que es un compuesto coloreado amarillo, a cerio 3, que es incoloro, y oxidando el arsénico 3 a arsénico 5 en medio ácido. Entonces, el yoduro lo que hace es acelerar esta reacción, que puede transcurrir en 1 minuto o, dependiendo de la cantidad de yodo presente, puede tardar más o menos. Su cuantificación se da sabiendo que el tiempo en el cual transcurre la reacción va a ser inversamente proporcional a la cantidad de yodo presente en la muestra, por lo cual, a mayor cantidad de yodo, más rápida es la reacción. La misma se conoce como reacción de Sandel-Kolthoff. Esto se evidencia espectrofotométricamente a una longitud de onda de 400 nanómetros en un espectrofotómetro de Turner, siguiendo su protocolo de uso.
Además, vale aclarar que si bien la medición de yodo no forma parte del análisis multivariado, se comenzó en un principio a medir en muestras de agua, donde el valor normal a encontrar sería 0, a excepción de una de las muestras que pareció contener yodo en la misma. En cuanto a la preparación de estándares y reactivos, para los estándares de yoduro se prepara una solución de 1000 partes por millón, a partir de yoduro de potasio. De dicha solución se realizan diluciones para obtener los estándares de la curva de calibración, que son 0, 200, 400 y 600 partes por millón de yodo. Para la mezcla ácida se utiliza ácido clorhídrico 0,065 molar y ácido sulfúrico 0,35 molar. Para el reactivo de cerio se prepara una solución de cerio 4 de 0,05 molar diluyendo la comercial, que tiene una concentración de 0,1 molar. Y finalmente el reactivo de arsénico se prepara una solución de arsénico 3 de 0,06 molar a partir del óxido de arsénico 3. Para la curva de calibración, el protocolo a seguir es colocar agua destilada en un tubo de can, se agregan los reactivos junto con la mezcla ácida, se coloca en el agitador para luego agregar el yoduro, teniendo en cuenta que el espectrofotómetro debe estar calibrado a 400 nanómetros y el mismo se lee durante 1 minuto, anotando los valores de porcentaje de transmitancia cada 30 segundos. Para la curva de Finalmente, para el procesamiento de las muestras, se coloca agua destilada en un tubo de can, se agregan los reactivos y la mezcla ácida, también se colocan en el agitador y por último se agrega la muestra a analizar. El mismo también debe estar calibrado el espectrofotómetro a 400 nanómetros y se lee durante 1 minuto, anotando los valores de porcentaje de transmitancia cada 30 segundos, como mencioné anteriormente. Hemos llegado al final de la clase, esperamos que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.